El temor a Dios se vive con reverencia. Tenemos que ser reverentes ante Dios. Es una palabra que quizá pocos la escuchan en esta época. Pero déjame explicártela primero como le explica Eclesiastés y luego te voy a explicar lo que significa. Eclesiastés dice acerca de la reverencia así, en el capítulo 5 del 1 al 7. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de hacer mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tu voto. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. Porque ha de enojarse Dios por lo que dices y de destruir el fruto de tu trabajo. Más bien, entre tanto, absurdo, pesadilla y palabrerías, muestra temor a Dios. Vivimos en una época donde el temor y la reverencia se desconoce. Nos llegamos a acostumbrar a la idea de Dios como alguien que viene y nos ayuda en medio de nuestros problemas y necesidades y del cual podemos obtener algo. Y hay cierta verdad en eso. Pero al mismo tiempo no debemos de negar que Él es el Dios de todo lo que existe y todo lo que hay. Y lo que nos dice Eclesiastés es que tenemos que guardar respeto, tenemos que guardar reverencia ante la presencia de Dios. Es decir, la reverencia hacia Dios no es una cuestión externa nada más, un ritual, no es algo que hacemos los domingos cuando estamos aquí, sino es un estilo de vida de santidad y de pureza. Y que tiene que ver con cada aspecto de tu vida. Tiene que ver con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, con tus hábitos, con tus deseos. Tiene que ver con cada aspecto de nuestras vidas. Nos tiene de llevar a vivir de una manera que sea agradable a Dios. No hacer las cosas simplemente mecánicamente y servir a Dios de manera como sin respeto a Él, pero al contrario, tenemos que honrarlo. Ahora, esto es lo que pasa. Muchas veces nos volvemos irreverentes a Dios porque nos acostumbramos a Él. Se cuenta una fábula que había una zorra en una selva y estaba un león. Y el león era feroz y rugiente y los dientes. Usted sabe cómo son de imponentes los leones, ¿no? Y la zorra, cuando iba en el camino, se encontró al león. Y lo primero que hizo fue correr lejos del león porque le dio miedo. Cuando vio que el león no lo persiguió, al rato regresó la zorra y se le quedó viendo al león. Y se le acercó con un poco más confianza, pero todavía a cierta distancia. Lo observó, lo miró y cuando vio que se paró el león, salió corriendo una vez más. La tercera vez se le acercó y vio que el león estaba acostado, estaba en un lugar y la zorra se acercó. Pero esta vez se le acercó hasta donde estaba la boca y la fábula termina. Y muchas veces somos así. O sea, nos acostumbramos a Dios, nos acostumbramos a la iglesia, nos acostumbramos a estar aquí y llegamos a un momento en que ya no nos molestan ciertas cosas. Antes le temíamos a Dios, porque algunos de ustedes, y como yo crecí, no te portes mal, porque Diosito te va a castigar. ¿Cuántos crecieron con eso? Ya, yo crecí así. Ahora, no tenemos que tenerle miedo a Dios por sus castigos, pero tenemos que guardarle respeto a Dios, porque todavía sigue siendo Dios. De alguna manera la teología de las mamás estaba equivocada, porque nos traía un miedo a alejarnos de Dios. Y Dios no quiere eso, pero Dios quiere que tú le guardes respeto. ¿Cómo? Con toda tu manera de vivir, con todo lo que vives. Dice, cuando entres en el templo, guarda reverencia. La Biblia nos dice la siguiente cosa.
¿Acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el templo? Este no es el templo, mis amigos, mis hermanos. Este es un edificio. Alguien lo dijo, este es un gimnasio glorificado. Es un edificio de metal, muy bonito, pintado y arreglado. Pero este no es el templo. La Biblia nos lo dice aquí. ¿Cuál es el templo? ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu? Tú eres. No te puedes alejar de la presencia de Dios. Tú eres la morada del Señor. Y a donde quiera que vayas, llevas a la presencia de Dios. Y luego nos sigue diciendo, ¿quién está en ustedes y al cual recibieron de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Escuchen esto, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, el precio de la sangre de Jesús. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y usted preguntará, ¿por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es el envase del alma. El cuerpo es el que hace las cosas. ¿Con qué hablas? Con el cuerpo. Y cuando hacemos cosas inapropiadas, ¿con qué lo hacemos? Con el cuerpo. Y cuando nos peleamos, con el cuerpo. Y cuando vemos inapropiadamente, y cuando escuchamos chismes, ¿de dónde viene? El cuerpo es el envase del alma. El alma es muy importante y de ahí sale todos los malos pensamientos y sentimientos. Y de ahí tiene que cuidarte. Cuida tu cuerpo como cuidas tu alma de pecar contra Dios. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Ahora la Biblia nos enseña esto, que somos el templo y tenemos que guardar reverencia y honor a Dios y no alejarnos de Dios. Había un predicador muy famoso, se llamaba Jimmy Swaggart, no sé cuántos lo escucharon. Jimmy Swaggart fue un predicador muy famoso por ahí de los 80s, grabó discos y todo en aquel tiempo cuando con sus predicaciones fue altamente conocido alrededor del mundo. Pero a pesar de que Dios lo utilizó grandemente, este hombre también desafortunadamente cayó en un pecado muy grande. Lo encontraron precisamente en un pecado sexual, Él había fornicado y lo descubrieron y salió a lo público y fue vergonzoso y tuvo que dejar el ministerio. Y un entrevistador le dijo, señor Jimmy Swaggart, ¿cuándo dejó usted de amar a Dios? Y Jimmy Swaggart dijo, es que yo nunca he dejado de amar a Dios. Lo que perdí es que le perdí el respeto. Y a veces somos así. Temor de Dios se mira cuando no solamente hablas bonito de Dios, pero se mira en todo tu estilo de vida. Lo honras, lo respetas, vienes listo para servir a Dios. Y hasta aún en los pequeños detalles, como llegar puntual a la casa de Dios, lo estás respetando. Vengo preparado, apartado el día domingo porque respeto a Dios. He venido a la casa de Dios, vengo listo, vengo preparado. Vengo con mi Biblia, vengo con entusiasmo, vengo preparado a escuchar la palabra de Dios. No estoy entrando y saliendo, no estoy haciendo cosas inapropiadas. Estoy respetando a mi Dios. Y cosas como esas tan sencillas que se hacen en la casa de Dios deben de ser las mismas cosas. Alguien me decía, pastor, ¿cómo vamos a poner un partido de fútbol en una pantalla en la iglesia? Dije, ¿y la pondrías en tu casa? Y me dice, pues sí. ¿Y qué diferencia tiene? Si vas a respetar a Dios en la iglesia, respétalo en tu casa también. El mismo nivel de respeto al Señor debe de existir aquí, como en tu propio hogar, como en tu trabajo, como en tu carro. Cuando nadie te ve, sobre todo, cuando nadie te ve, respeta a Dios, hónralo con tu vida entera. ¿Alguien dice amén a eso? Amén.